Sí, bueno, es que esto es real. Entonces, Gonzalo, de verdad. Cuando él se iba de vacaciones era contrabandista. Primero porque eso es argumentario. Oye, si quieres decirle narcotraficante... No, pero que es verdad. Hola a todos, bienvenidos a Charo Frisón. Mis ministros no roban. O sea, los suyos no roban y los que están a su lado roban y usted sigue en un gobierno que roba. Yo no me creo que el señor Sánchez sea una víctima. Eso de presentarse ante los españoles como una víctima de personas deshonestas no es verdad. Es un encubridor. Sánchez no es una víctima, es un encubridor. Mira, yo creo que se debe juzgar la corrupción del Partido Socialista, evidentemente. Yo creo que hay que tomar medidas que sí se pueden tomar y que todavía el Gobierno no está tomando para que esto sea más difícil de llevar a cabo. O sea, que haya gente que se lo lleve, quiero decir, en general, en los partidos. Pero el PP no puede venir a dar lecciones de lucha contra la corrupción. Que no puede, es que de verdad, o sea, lo podemos hablar aquí, puede haber otros partidos a lo mejor incluso nuevos que hablen de ello, que intenten señalar o decir cómo tienen que ser las cosas. Pero es que esta gente no puede ser. Era otro PP, era el de Rajoy. En cualquier caso, Gonzalo ha tenido 7 años. Lo mismo podría aplicarse. En cuanto a la vivienda. Pero que tiene 7 años para adoptar medidas. Vale, para reforzar los controles. No han hecho nada. Pero si yo con lo que ha dicho Javier de la vivienda estoy totalmente de acuerdo. Cuidado, con lo de la vivienda, con lo de la corrupción. Es que eso es aplicable a la corrupción también, porque podrían haber tomado medidas en aras de mayor transparencia. Pero yo puedo pensar, oye, a ver si vienen ya por fin el PP y Vox a librarnos aquí de la subida del precio de la vivienda y de la corrupción del país. A ver si viene por fin el PP a librarnos de esto. Desde luego los que no lo han librado así. Parece broma. Gonzalo, el PP corrupto se fue a la calle y a la cárcel. Y la regeneración era el argumento del cambio de guardia en Moncloa. La regeneración con un discurso inaugural de Ábalos. Luego, solo faltaba que el Partido Socialista, deudor de ese compromiso, no asumiera políticamente lo que significa tener entre rejas a tu secretario de organización como líder de una organización criminal. Luego, yo lo que pido es la dimisión de Pedro Sánchez. Pido como mínimo una cuestión de confianza. Solo faltaba que Feijóo tenga que hacer magia con los números para fallar en una moción de censura. Pero que yo no estoy criticando ese discurso tuyo, Rubén, me estás hablando del Partido Socialista. Yo estoy hablando de que sea Feijóo, líder del Partido Popular, el que diga, el que señale a los demás por la corrupción. Oye, que por cierto, que me estáis hablando de... Oye, que este tipo se iba de vacaciones con un narcotraficante, macho. Pero ¿por qué no lo voy a sacar? Siempre igual, los zurdos para atacar al PP o sacan a Ayuso o sacan la foto del narco de Feijóo. O sea, ¿no tienen más argumentos? ¿No puedes dar más argumentos de decir, oye, mira, pues es que yo a Feijóo lo veo muy tibio, no lo veo yo, pues, correctamente? No sé, puedes inventarte mil y una excusa, pero es que siempre sacan los mismos argumentos. Si no es Ayuso, es el narco. No hay más, no hay más. Sí, bueno, es que esto es real. Entonces, Gonzalo, de verdad. Cuando él se iba de vacaciones era contrabandista. Primero porque eso es argumentario. Si quieres decirle narcotraficante... No, pero que es verdad, que de la corrupción puede... Pero que es más fácil. Que hay que atacar la corrupción. Si yo no estoy negando... O sea, lo de Rubén me parece súper respetable con toda la crítica que tiene hacia el Partido Socialista y lo que tú esperas que ocurra. Me parece respetable, pero el problema es quién te lo dice. Si quieres decirle narcotraficante a Feijóo, díselo. Y ya está. Y se lo dice directamente. Es lo que está insinuando. Pero vamos, si quieres decírselo, sí, sé valiente y se lo dice. Y luego, con respecto... Claro. Y con respecto a lo otro, Rubén sabe que llevo semanas proponiendo que el pacto de Estado que hace falta en España es vamos a robar menos. Vamos a robar menos. Un pacto, yo creo en el bipartidismo, un pacto de Estado entre el PP y el PSOE, porque se engañan cuando no reconocen que el problema estructural de la corrupción política es la financiación ilegal de los partidos políticos. Claro que sí. Por eso están implicados siempre los tesoreros y secretarios de organización, que son los que organizan eso. Y luego además, reconózcanlo. Y enseguida, porque aquí, claro... Y hagan cosas que sean de verdad. Lo del Tribunal de Cuentas es una filfa. Claro, eso es mentira. Es cierto. Pero es que vamos lo que se controló se hace 5 años. Y es verdad que se van haciendo los informes cuando ya está prescrito el delito. Opiniones en zigzag, estos y los otros, o sea, un partido tal, como si fuesen cosas propias de partidos y distintas. Digo lo de la corrupción, cuando enseguida en estos asuntos, antes y ahora, se orilla siempre que es una cuestión plenamente estructural. Es muy fácil, porque no hay
mucho escrúpulo y mucha vigilancia respecto a concesión de obras públicas y otras cosas, sitios donde realmente habría que meterla, porque siempre vamos a... No, es que el PSOE ahora... Las constructoras que sobornan, que caen en cohecho, se les debería impedir. No digo de por vida, pero durante un periodo de algo habrá que hacer, pero no sé si 5 años. Ahora que tanta gente, porque cada político que aparece... Impedir negociar con la administración. Cada político que aparece dice que hay que tomar medidas y tener altura de miras. Dos cosas que no se entienden y que no sirven para nada. Cerdán haber llevado el prodigio de la corrupción a ser corruptor y corrompido a la vez. Pues, no es solo una cuestión de partidos. Y eso se puede unir también, lo que estáis diciendo de las constructoras, que tenéis toda la razón, es que yo estoy muy de acuerdo. Es cierto, no se vigila. Pero y también se puede poner encima de la mesa, abrir el debate sobre los aforamientos, sobre las acusaciones populares. Eso es tomar medidas. Claro, eso es tomar medidas. Bueno, Gemma, abundando lo que estamos contando, ¿qué nos cuentas? Pues Susana, vamos a hacer una cosa, vamos a retroceder en el tiempo hasta una fecha del pasado reciente que están viendo aquí. Se trata del 28 de septiembre del año 2023. ¿Qué pasó ese día? En las portadas de los periódicos, el gran protagonista, sin duda, era Alberto Núñez Feijóo. Además, ese día, aquí están viendo todas las portadas de los periódicos. Ese día, además, las temperaturas en las principales ciudades oscilaban entre los 28 y los 32 grados de temperatura. Es decir, hacía calor. Alberto Núñez Feijóo se enfrentaba en esa fecha a su primera votación de investidura. Ábalos, sí, Sánchez me reveló ese 28 de septiembre de 2023 en Moncloa que la UCO estaba investigando a Koldo. Vamos a hablar en directo en este momento con Pilar Rodríguez Los Santos, presidenta de OK Diario. Buenos días, Pilar. Una fecha importante marcada en el calendario, ese 28 de septiembre. ¿Lo situamos? Cuéntanos cómo era en ese momento la relación entre Sánchez y Ábalos. Bueno, en ese momento se había producido, años anteriores, un año y medio antes aproximadamente, se había producido el cese de José Luis Ábalos de una forma completamente sorpresiva. Porque además, si recordamos, en ese momento, cuando se le produce el cese de Ábalos, Ábalos era también el número 2 orgánico del partido. Entonces era como la persona que más mandaba. Y de hecho no solo eso, sino que el propio Pedro Sánchez había consultado los cambios en los ministerios con Ábalos. Entonces se produjo una situación un tanto extraña para el propio Ábalos, porque decía, oye, ¿cómo es posible que haya sido tu persona de confianza para hablar sobre quiénes tienen que ser el recambio de todos los ministerios y el último purgado haya sido yo? Entonces en ese momento se enturbia la relación entre ellos dos y pasan a una época en la que prácticamente no hablaban, hasta que llega este día en el que el propio Pedro Sánchez vuelve a llamar a Ábalos. Es verdad que antes ya le había incluido en las listas electorales, es verdad que ya le había empezado a dejar a salir en los medios de comunicación y a hacer tertulias, etcétera, defendiendo la posición del partido, y le llama un poco como para acercarse a él. Lo que es llamativo de esto, y es lo que Ábalos nos cuenta en la conversación, es que aquel día el propio Pedro Sánchez le cuenta a José Luis Ábalos que la UCO está investigando a Koldo García. Esto es importante por dos cuestiones. Primero, porque Pedro Sánchez sabía que Koldo García no venía de Ábalos. Pedro Sánchez sabía, porque había compartido PUIOT con todos ellos, que la persona cercana en realidad a Koldo era Santos Cerdán. Y sin embargo esta conversación, que sepamos, no la mantiene con Santos Cerdán, la mantiene con Ábalos, que había sido el que era asesor en su ministerio. Y lo que le dice es, oye, la UCO está investigando a Santos Cerdán, que ahí va la siguiente revelación por la que supongo que ahora hablaremos, que es quién le cuenta a Pedro Sánchez que la UCO está investigando a Santos Cerdán. Y le dice que, bueno, que todo lo que había pasado entre ellos había sido porque, como Koldo había llevado una mala vida, pues eso había tenido consecuencias políticas para él. ¿Quién se lo cuenta? ¿A Pedro Sánchez, Pilar? Según José Luis Ábalos, el fiscal general del Estado. Madre mía. La tesis es extremadamente verosímil por una cuestión muy concreta, que es que el fiscal general del Estado, en cuanto se investiga a un aforado, es informado de que esto ocurre. Por lo tanto, Ábalos dice, la única vía o la vía más directa para que Pedro Sánchez conozca que se está investigando no solamente a Koldo, sino que probablemente también a cualquier otro aforado, es que el fiscal se lo haya contado. Y de hecho es la tesis que nos dice él abiertamente, que es que ha sido el propio fiscal el que se lo ha contado. Sí, lo cual nos llevaría, por cierto, al 2.0 de otro delito de revelación de secretos. Claro, si esto es así, que no tiene suficiente. Y en fin, esta es la palabra de Ábalos, sería gravísimo lo que estamos contando. Pero te quiero preguntar por más titulares que os ha dejado en estas últimas horas. Me parece increíble que el fiscal general del Estado al final esté revelando siempre esa información. Si realmente se comprueba que lo que dijo Ábalos es cierto y que el fiscal general del Estado le dio esa información a Sánchez, cuando se supone que es el fiscal general del Estado, no puede revelar secretos. Entonces, directamente, si esta información se verifica
y es correcta, vamos, el fiscal general del Estado es para dimitir, pero vamos, a la de ya. Pero lo que pasa que pasará como con Sánchez, que no va a dimitir por mucho que sigan saliendo casos en el que él ha participado revelando esos secretos que un fiscal general del Estado no puede hacer, vamos, ni por asomo. Recordemos que toda la información que normalmente ha salido de OK Diario, de Oggetti, hasta ahora no ha habido ninguna información que sea falsa o que se haya dicho que es falsa. Todo se ha ido comprobando poco a poco y es cierta. Ábalos que la cárcel ablanda, que Cerdán ya no es el mismo y que si la UCO te sitúa como jefe hay que ser muy burro para pensar que no vais a ir a la prisión. ¿Qué pasa? ¿Que no os esperabas Santos Cerdán acabar entre rejas? No se lo esperaba en absoluto, pero en absoluto es en absoluto. De hecho, los compañeros de prensa que estaban allí cuentan que cuando llegó Santos Cerdán dijo, bueno, cuando termine la declaración hablamos. O sea, que él tenía clarísimo que salía. De hecho, tanto es así que hemos visto las famosas imágenes de Paqui y su mujer teniendo que llevarle la ropa a Soto del Real. Normalmente porque no iba con maleta. Claro, los abogados defensores... que tenía la maleta en el maletero. Todos lo tenían. El propio Ábalos también. El propio Ábalos, ¿no? Todos los abogados defensores cuentan que cuando uno va a un juicio de estas características y con una carga probatoria tan sumamente enorme en contra, lo lógico es que lleve por lo menos preparado esto, entre otras cosas, para evitarle que su familia, que en el caso en el que alguien ingrese en prisión, pues evidentemente para su familia es un shock terrible, pues para ahorrarle ese paseillo con la maleta. Es increíble, ¿no? Cómo Santos Cerdán se creía tan impune que él no pensaba que iba a terminar en la cárcel. Bueno, es que no lo pensaba nadie. Solo lo pensaba Joaquín Manso, el presidente del mundo. O sea, es el único que pensaba que Cerdán iba a acabar en la cárcel. Yo, sinceramente, no pensé que fuera a acabar en la cárcel y que lo metieran directamente preso. O sea, ni por aquí se me pasó. De hecho, cuando lo leí, digo, ¿es en serio? Porque claro, una cosa es que Fiscalía Anticorrupción lo estaba pidiendo y otra cosa que el juez se lo concediera, porque Fiscalía también lo pedía en el caso de Ábalos y de Koldo en las semanas pasadas, pero no los metió presos. El juez dijo, no, mira, no, tal. Probablemente porque han hecho algún pacto con Fiscalía o algo así. Pero en el caso de Santos Cerdán, cuando tú lo veías a él tan tranquilo y eso, pues yo digo, bueno, a lo mejor tal. No, o sea, nunca pensé que fuera a ir a la cárcel, que yo me alegro de que por lo menos alguien haya entrado, porque tenemos un voto de confianza en la justicia si es así. Y con todo, pues normalmente siempre viene preparado. Pilar, ellos no lo tenían en absoluto. Es que la estrategia procesal del abogado era básicamente decir que con plantear que esto era una conspiración judeo-masónica, pues iba a ser suficiente y se iba a librar de la prisión. Es verdad que hasta ahora Fiscalía Anticorrupción no había pedido cárcel, no lo hizo con Koldo, tampoco con Ábalos, y bueno, pues aquí hubo un cambio de posición por parte de Fiscalía, que sí pidió la entrada en la cárcel de Santos Cerdán, y el juez, sabiendo que lo pedía la Fiscalía y no solo las acusaciones particulares, accedió a ello por destrucción de pruebas. No. ¿Esperaba tal vez Santos Cerdán que el fiscal general del Estado diese instrucciones al fiscal anticorrupción de que no pidiese la entrada en prisión? Clarísimamente. Es que además ellos toda la estrategia la tenían montada bajo la idea de que como la Fiscalía efectivamente no había pedido prisión ni para Koldo ni para Ábalos, pues entendían que claro, que como de hecho no habían ordenado todavía ni la práctica de entrada y registro en su casa y que bueno, pues que todo lo que atendía era que la orden de la Fiscalía iba a ser mantener ese criterio. Ya recordemos, el problema es que llevan mucho tiempo confundiendo y el propio Santos Cerdán lleva mucho tiempo confundiendo el argumentario del partido con los argumentos que tiene que dar ante el juez. No, a ver, claro, pensaba que por eso plantea esta historia de que su declaración sea retransmitida en los medios, porque pensaba que esto era pues una especie de juego político. Y luego su abogado se ha equivocado radicalmente con el planteamiento de la estrategia. Dos titulares muy rápidos, que me parecen interesantes. Ábalos cree que Cerdán quiere matar a Bolaños, por eso deja caer el nombre, y luego que la cloaquilla de Leire era para salvar a Cerdán, dice Ábalos, pero lo hicieron textual como el culo. Rápidamente, por favor, iba a decir Rubén, que la Fiscalía Anticorrupción no es un órgano sumiso de la Fiscalía General, digo sumiso, y después que formaba parte de algunos fiscales anticorrupción de las operaciones de Leire 10 para desacreditarlos y de esa forma desmontar toda la trama
con las intimidaciones a las que bueno, Rubén, no sumiso, pero tiene que dar cuenta al fiscal general del Estado. Da cuenta, pero yo te digo la posición de reserva de la Fiscalía Anticorrupción. Ayer nos decía el fiscal Viada que, por suerte, parece que hay cierta autonomía por parte de la Fiscalía Anticorrupción. Pero acordaos en este caso, que si el fiscal general lo hubiese pedido, poco podían hacer. Las grabaciones de Leire y de cómo se pretendía utilizar un vídeo sexual para un fiscal anticorrupción. Sí. De forma que se pudiera desarticular su... sí, Grinda, que salude a Iñaki Anasagasti, él fue portavoz del PNV y nos preguntamos, muy buenos días, señora Anasagasti. Buenos días. Bueno, enseguida le pregunto por la moción de censura, hasta qué punto el PNV se podría sumar a la moción de censura si la presenta el Partido Popular. Pero respecto a esto que estamos contando ahora mismo, ¿qué opina usted? La sorpresa de Santos Cerdán a la hora de ingresar en la cárcel, ¿le parece llamativa? Bueno, a mí lo que me extrañó fue que, dijera que dejaba de ser diputado, por tanto dejaba de ser aforado. Y lo que ustedes están comentando, que resulta que pedía que se le transmitiera su propia comparecencia y fue ante el juez pues con las manos en los bolsillos, ¿no? Deduzco, es una opinión personal, que el abogado defensor es alguien de la CUP, independentista, que yo creo que quiere seguir la línea de un enfrentamiento fundamentalmente como arquitecto del gobierno progresista de Pedro Sánchez, pero él, Santos Cerdán, ir por el tema político, más por el tema criminal, ¿no? Como le acusa el propio juez. Por tanto, yo creo que se equivocó de hocico, no él, igual el abogado defensor. Pero el abogado que siempre ha seguido esa misma línea, lo hizo también con Cuixart, otro de los procesados en el procés, digo yo que es una apuesta del propio Santos Cerdán por consejo, según cuenta hoy ABC, de Junts. Podría haber apostado. Nos vamos a Sevilla, Desiree, porque Óscar López ha tirado argumentario para decir que ese señor, Santos Cerdán, ya no es del PSOE. Pues sí, Susana, de hecho ha habido dos ideas fuerza en la comparecencia de Óscar López. Por una parte, que el Partido Socialista actuó de manera contundente desde el primer momento, es decir, desde el momento en el que leyeron el informe de la UCO y se ha comparado con lo que hizo el Partido Popular desde su punto de vista cuando aquellos papeles de Bárcenas. Por otro lado, la labor del gobierno de Pedro Sánchez está siendo tan de récord que no debe verse empañada por todo lo que está sucediendo. Además, ha negado tajantemente que Sánchez avisara a Ábalos de ninguna investigación de la UCO. No ha querido valorar, más allá de decir que cualquiera puede buscarse la defensa que quiera con respecto a la visita del abogado de Leire Díez a Santos Cerdán, y ha dicho que para él, como socialista antiguo, todo esto está siendo muy doloroso y muy irónico con Miguel Tellado con respecto a las negociaciones para la moción de censura. El presidente del Gobierno puede y debe continuar. La obra de este Gobierno es demasiado grande y demasiado importante como para que se vea manchada por dos personas que nos han traicionado. Además de ser ministro del Gobierno de España, soy un viejo socialista. Ya llevo muchos años y mucha trayectoria yo he sido secretario de organización del PSOE. Y para mí es una imagen muy dolorosa la que vi el lunes, se lo reconozco abiertamente. No se sabe muy bien a qué juega el señor Feijóo, ¿no? El señor Tellado, ¿no? Creo que iba a ser el Tellado negotiator. Tellado, un gran negociador, una persona conocida y reconocida por su talante, una persona querida en el Parlamento, una persona reconocida por los grupos parlamentarios, un excelente negociador, la mejor garantía de otro fracaso para el señor Feijóo. Es increíble cómo se burla de otras personas con todo lo que tienen encima y sobre todo cómo son capaces de decir no, porque por culpa de dos personas el partido está así. Dos personas como, uy, es que entraron dos personas y nos robaron el dinero en nuestra cara y no nos hemos dado cuenta. ¿Sabes? Esas dos personas precisamente fueron secretarios general del PSOE. Esas dos personas eran las manos derechas del presidente. Esas dos personas, todos ustedes, ponían la mano en el fuego, sobre todo por Santos Cerdán, todos ustedes, la mayoría de los ministros, ponían la mano en el fuego por Santos Cerdán y decía que era una persona intachable, que era inocente y que no había hecho absolutamente nada y pareció ser peor que Ábalos. Sí, eran dos personas que no tenían vinculación con el PSOE. Es que es increíble, que nos han traicionado.
Sí, sí, totalmente, Leonor. O sea, que nos han traicionado, como si fueran dos personas ahí aisladas y no dos personas que ustedes han defendido a capa y espada. Recordemos que cuando pasó lo de Ábalos, todos aplaudían en el Congreso, le aplaudían a Ábalos. Javi Fuente, llamativa la reunión que ha tenido Santos Cerdán con un abogado vinculado a las cloacas del Partido Socialista, la Fontanera, Leire Díez. ¿Qué sabemos de esa reunión? Sabemos cosas, sabemos que jugaron al despiste. Primero entró Salellas, el abogado oficial, por esta puerta. Todos los medios, evidentemente, se fueron a preguntarle y Teijeiro, que era el que venía conduciendo el coche, con una boina, entró directamente justo por donde no estaban enfocando en las cámaras. Una hora duró en el interior, en el locutorio del módulo de ingreso, en el módulo 17, a través de un cristal, y a la salida volvieron a jugar al despiste. Claro, salió Salellas, todos los... Yo no sé ustedes, no sé si yo es que he visto muchas series de narcos o algo y he visto mucho Pablo Escobar. Soy la única que piensa que si el abogado de las cloacas del PSOE visita a Santos Cerdán, pues no es para ver cómo está en la cárcel. Oye, si necesitas algo, tú pídelo, ¿no? No. Es para ir a amenazar, para ir a asegurarse de que Santos Cerdán no tire de la manta. Si no, ¿a qué asunto, si ya Santos Cerdán tiene su propio abogado, a qué asunto va el abogado de las cloacas del PSOE a visitar a Santos Cerdán? ¿Con qué propósito? Si no es el propósito de que Santos no siga tirando de la manta. Medios para allá, y salía el abogado de las cloacas del PSOE por otro lado, esperándole en el coche, ya arrancado, y se fueron. Santos Cerdán, desde ayer por la tarde en el módulo 13, en el módulo de los novatos, supongo que rumiando y viendo también por televisión, porque los módulos en las zonas comunes hay televisión, si la está viendo. Santos Cerdán, desde ayer por la tarde en el módulo 13, en el módulo de los novatos, supongo que rumiando y viendo también por televisión, porque los módulos en las zonas comunes hay televisión, si la está viendo, se estará dando cuenta del fregado que hay montado fuera, y eso es lo que podemos contar a esta hora. Y una última hora, sí, perdón, Paqui, la mujer que comentábamos, había gente que ha dicho que le ha traído la ropa, no, la ropa se la trajo el abogado el pasado lunes. Ya sabemos los horarios oficiales de visita de la familia, porque ya una vez en el módulo 13 se saben, serían los viernes por la tarde y los sábados, así que la familia de Santos Cerdán, viernes o sábado, seguramente o en teoría vendrá a visitarle en una visita que durará aproximadamente unos 40 minutos según marca el protocolo de la cárcel. Seguiremos informando. Susana, venga. Pues, oye, ayer nos decía Marjaliza, digamos, otro de los arrepentidos en este caso por la púnica, que esas primeras horas en la cárcel son tremendas, le das muchas vueltas a la cabeza, lloras mucho, piensas en tu familia, te acuerdas en este caso de Paqui y los 600 euros de pensión, y eso puede llevar a derrotar, no sé qué esperáis. Una cosa previa sobre lo que ha dicho el ministro Óscar López. Actuar con contundencia y desde el primer minuto es que cuando te enteras de lo que está pasando, aplicas la contundencia. No vas y le cuentas al tipo, oye, que me he enterado que te está investigando la UCO. Ten cuidado. Eso no es actuar con contundencia. No es avisarlo de que lo está investigando la UCO para que retire pruebas, para que no hable por teléfono, para que sea prudente, para que no lo pillen. Eso no es actuar con contundencia. Y eso es lo que dice Ábalos que hizo Pedro Sánchez. Y el aviso además lo da la UCO, es decir, que no es interno, es decir, que es una cosa que es sobrevenida. Claro, porque todo empieza a aparejarse y a tomar algunas tímidas decisiones cuando revienta el contenido del informe de la UCO. Yo siempre digo que en esta trama de corrupción está corrupta hasta la limpiadora de Moncloa. Supuestamente, cuando pasó lo de Leire y que Leire dimitió como militante, la Leire supuestamente le entregó un pendrive con unos documentos a Santos Cerdán. ¿Qué habrá pasado con ese pendrive? ¿Qué contenía ese pendrive? Porque supuestamente tenía que entregarlo a Anticorrupción, pero es que se lo dio a Santos Cerdán, que es otro corrupto. Vaya cacao mental que tienen que tener los agentes de la UCO, que si sale el nombre de que si ahora esta información, que si estos audios, que si estos documentos, que si esto por aquí, que si esto por allá. O sea, tienen que tener un cacao de información en la cabeza que, vamos, que los agentes de la UCO ganan poco dinero para todo el cacao mental que tienen que tener. Cuando ya todo es incontestable. Y el aviso lo hace Pedro Sánchez no es ninguna 5 meses antes de que detengan a Coldo. No hay una iniciativa interna, previa, ni nada. La presidenta lo da a Pedro Sánchez porque el fiscal general del Estado se lo cuenta. Esto claro, es que el fiscal lo conoce.
porque está en marcha una investigación. El Ministerio de Interior, ¿no? También como posible vía. Pero vamos, según Ábalos, había sido la compañera efectivamente no que diario ratifica y que estaba al caso de esa investigación sobre Koldo. Pues yo creo que después de saber lo que sabemos de estos personajes, será más lógico esperar a verlo transcrito o escucharlo. Lo digo por no creer a pies juntillas todo lo que dice Ábalos, a lo mejor esto se ve escrito, yo no digo que no. Sí recuerdo que en uno de los audios Koldo dice que Pedro Sánchez habla del Pestes, que no le quiere ni ver y que es un corrupto, algo así, ¿no os acordáis? Sí, que se desmarca de Koldo y Koldo... Que eso, no recuerdo si eso estaba hablando con... Es que no recuerdo con quién lo estaba hablando en ese momento, pero hay un audio donde dice Pedro Sánchez a mí no me quiere ni ver porque dice que soy un corrupto, no sé qué, o algo así. Bueno, ¿no? pero lo que viene a decir... O sea, que quiero decir que esto no es nuevo tampoco. El marrón, o sea, a ver si el corrupto voy a ser yo, porque fue el primero en caer. Acuérdate pero que no la actuaba entonces. De Koldo, luego tardan un tiempo no actuaba entonces. en detener a Ábalos y Santos Cerdán ha sido el último. Y también aluden a Bolaños, no precisamente con entusiasmo, ¿no? En varias conversaciones, digo, porque aparece Bolaños. Habla con entusiasmo de Sánchez, ¿no? Se refiere a él como el Mindundi al que coloca. Es que ese es un momento muy delicado, ¿eh? Yo estoy pensando en Sandro Rosell, que se comió 2 años de prisión preventiva, que luego, acuérdate que se quedó en nada, Monse. Salió absuelto. A él le bloquearon todas las cuentas. Viendo cómo tiene un patrimonio considerable, tuvo que pedir ayuda a los amigos, que fueron quienes pagaron los gastos a él, y a su mujer, que se quedó de un día para otro. Hombre, claro, es que hay un precedente inmediato que es el de Imaginaros cuando son bienes de carácter. Tienes hijos. De verdad, ¿cómo te atreves a hacer estas cosas? Pero si vas a hacer algo ilegal, chico, pues por lo menos que tú estés solo, que vivas solo, que no tengas una familia por la que responder, que si a ti te meten preso, pues nada, te quedas tranquilote en la cárcel y ya está, y haces lo que tengas que hacer. Pero es que, ¿cómo se te ocurre robar? ¿Cómo se te ocurre hacer este tipo de corrupción? ¿Sabes lo que pasa? Que este tipo se pensaba que era impune y que nunca le iba a pasar nada, que vivía dentro de una impunidad, ¿no? Y que nunca lo iban a coger. Y chico, pues sí, te han cogido y vamos, muy bien cogido. Y ese es el problema. La avaricia, ven a la avaricia. Yo te digo una cosa, prefiero vivir tranquila. Y si no puedo comprarme jamón serrano, pues compro jamón cocido. A ver, ¿qué quieres que te diga? Pero es que luego pasa, ay no, porque su mujer solo cobra una pensión de 600 euros. Pues chico, haber pensado antes en tu familia, antes que en seguir robando. Ya saben que me pueden seguir por las redes sociales, estoy en YouTube, en TikTok, en Twitch, en Twitter, en Instagram, en Telegram, en Discord. Les invito a que se suscriban al canal de YouTube y activen la campanita para que así YouTube les avise cada vez que subo vídeo y cada vez que estoy en directo. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like